Este proyecto interdisciplinar se ha gestado mediante la colaboración de 3 asignaturas que se cursan en el grado de Comunicación Digital. Las 3 se cursan en inglés y son Historia Contemporánea Universal, Redes Sociales y TCI, Teoría de la Comunicación y la Información. ¿Qué es lo que se hace con este proyecto transversal? Teníamos la inquietud, los 3 profesores, de que los alumnos profundizaran en los conocimientos que se ven en las diferentes asignaturas. Y nos dimos cuenta de que colaborando entre las 3 asignaturas sería posible que los alumnos profundizaran en su aprendizaje y pudieran dedicar tiempo a aquello en lo que normalmente en las clases cotidianas no podemos dedicar tanto tiempo, ¿no? Como es intentar ver el mismo fenómeno a través de diferentes perspectivas. Y teniendo en cuenta también lo que está sucediendo en el mundo y en la atmósfera de las redes sociales y también de la comunicación diaria, nos dimos cuenta de que el papel de la propaganda era excesivamente interesante como para dejarlo de lado, que es lo que se suele hacer, por lo menos en la asignatura de Historia, con la propaganda, que como mucho a veces sirve para rellenar los PowerPoint y poco más, ¿no? Entonces decidimos hacer un proyecto transversal donde pusiéramos el foco precisamente en cómo se utilizó la propaganda en general durante el primer tercio o casi la primera mitad del siglo XX en el contexto de la Primera Guerra Mundial y sobre todo del nazismo, ¿no? Entonces nos centramos en este tema que abarca gran parte del contenido de Historia Contemporánea Universal durante el final de la asignatura, y lo que hicimos fue estudiar, que los alumnos estudiaran, mejor dicho, en profundidad, hasta 10 pósters de propaganda elaborados por la maquinaria de propaganda dirigida por Joseph Goebbels, ¿no? Que era la mente gris que había detrás de la propaganda nazi. Entonces los alumnos tenían que seleccionar, trabajando en grupos, 10 imágenes de una serie de bancos de datos y de bancos de imágenes que también le suministramos nosotros en el trabajo, y tenían que analizarla desde muchas perspectivas. Desde el punto de vista de Historia Contemporánea Universal, que es la asignatura que yo imparto, lo que tenían que hacer era, primero, y también es lo que se les evaluó mediante una rúbrica, primero analizar 10 imágenes que fueran lo suficientemente novedosas, o por lo menos, si no fueran inéditas, que no fueran las típicas imágenes de propaganda nazi que todos tenemos en mente. Segundo, que esa selección fuera coherente y tuviera también un propio mensaje. Tercero, que analizaran desde el punto de vista del contexto histórico qué querían decir esas imágenes, por qué fueron seleccionadas y por qué fueron ideadas por el régimen nazi, y cómo se trabajaba la propaganda, es decir, cuál era el mensaje escondido a través de la ropa elegida, a través de los colores, a través de los gestos, a través de las posiciones, ¿no? Y cuál era el mensaje de fondo ideológico que quería transmitir el régimen nazi. Lo fueron elaborando durante un par de semanas los alumnos y tenían que contextualizarlo históricamente y también trabajarlo desde redes sociales, haciendo, como dice mi profesora, mi compañera, la profesora Ainhoa Torres, haciendo un carrusel de Instagram donde pudieran constar todas estas imágenes y, ya digo, desde el punto de vista histórico, analizar no solo la importancia que tuvo esa propaganda para el nazismo y para la Alemania nazi, sino también extrapolarlo a la realidad actual y definir hasta qué punto en nuestros regímenes actuales también esta propaganda se usa con intencionalidades políticas. A través de este proyecto, los alumnos han podido trabajar algunos de los problemas más habituales que se producen en la teoría de la comunicación sobre el fenómeno de la propaganda. Gracias al análisis que han realizado de los carteles de la Alemania nazi, han podido descubrir cómo se utilizaban estereotipos, de qué manera se lanzaban los mensajes para ser recogidos por la población, cómo se ocultaba información relevante a la población y cómo se intentaba modelar el tipo de mensaje para convencer y tener un efecto sobre la población. Este trabajo, al haber sido muy práctico y además muy interesante para ellos porque se transmitía a través de redes sociales, les ha permitido introducirse en un fenómeno que no solo existió en el pasado, sino que corremos el riesgo permanente de que se repita en el presente. Al final es una manera de aplicar las teorías de la comunicación a un caso real de estudio, aprenden a hacer historia y al mismo tiempo consiguen, a través de los conocimientos adquiridos, demostrar qué es lo que puede pasar en el futuro si no utilizan planteamientos éticos a la hora de transmitir la información. La actividad desde redes sociales consistía en tratar un tema en profundidad y deglutirlo o convertirlo en un carrusel de Instagram. ¿Por qué un carrusel de Instagram? Pues al final es un tipo de publicación que el propio algoritmo de Instagram está favoreciendo cada vez más, y es una manera de demostrarle que el tipo de interacción que tienen los usuarios con tu contenido es una interacción de calidad, están siendo capaces de llegar hasta el final.
Era una manera también de que trabajaran los alumnos toda la parte del pie de foto que se pone, en el que te permite ir más allá de la brevedad probablemente de cualquier elemento en otra red social, de cualquier copy escrito en cualquier otra red social, y permitía trabajar en dos tipos de storytelling. Por un lado, todo el tema del storytelling visual y cómo se incorporaban los datos dentro de los propios grafismos y cómo eran capaces de hacer que el usuario fuera desde el principio hasta el final del carrusel, despertando el interés y la curiosidad de aquellos que lo veían. Por otro lado, cómo trabajaban la historia un poco más allá de la brevedad del propio carrusel a través del caption, de la descripción de la foto, y luego además se les pedía que atrajeran la atención por las stories, porque es verdad que las generaciones más jóvenes, los nativos digitales, donde pasan más tiempo en Instagram es dentro de las stories, y a raíz de ahí es como van descubriendo contenidos y luego consultan el feed de las diferentes páginas o de los diferentes perfiles, ¿no? Entonces era un 360 desde el punto de vista de estrategia de contenido dentro de Instagram. Lo que se hizo fue todo ese conocimiento y todo ese trabajo previo que habían hecho desde la asignatura de Historia y de Teoría de la Comunicación con respecto a la propaganda nazi, que fueran capaces de convertirlo en algo suficientemente interesante como para que los usuarios nativos digitales atendieran a su contenido, descubriéndolo en las stories y luego viajando al carrusel, viéndolo hasta el final, y que fueran capaces de leer el feed y dejar incluso algún comentario, ¿no? Que son elementos que han ido trabajando en clase y que se han ido explicando y se han ido viendo las diferentes maneras de captar ese engagement y ese storytelling. Los resultados, desde luego, han sido muy buenos. Es el segundo año que llevamos haciendo este tipo de actividad y el alumnado ahora mismo está valorando el conocimiento sobre la propaganda nazi y sobre lo que hay detrás de ella con más de un 9, del mismo modo que la aplicación y el uso de esta metodología en cuanto a cómo desarrollar los carruseles, cómo trabajar el storytelling y cómo tener un mayor impacto en los carruseles también lo han valorado por encima del 9, y es sin duda una metodología que vamos a seguir aplicando en los próximos cursos.